¿Qué va a pasar entre vosotros dos? ¿Qué va a continuar la relación? ¿No va a continuar la relación? ¿Va a dejar la relación? ¿La vas a dejar tú? ¿Vais a ser felices para siempre? Bueno, pues todo esto son preguntas que la gente se hace en este tipo de programas. Yo te agradezco que hayas entrado aquí, que compartas tu tiempo conmigo para poder ver este tipo de programas. Esta sería la primera opción, la segunda y la tercera opción. Por supuesto, soy Rafael Taro Sevilla. Te doy la bienvenida aquí a tu casa, a tu canal, Rafael Taro Sevilla, y espero que puedas continuar viniendo aquí a tu casa. Aquí vas a ser siempre bienvenido y muy bien tratado. Te dejo estas tres opciones para que puedas decidir con cuál de las tres conectas. Lo puedes hacer con una, con dos o con tres. Yo siempre recomiendo que veáis las tres. Antes de continuar con el programa, déjame que te hable de los abrecaminos y rituales de prosperidad. Si sientes tu camino bloqueado en el dinero, en el trabajo, necesitas una limpieza energética o alguna persona de tu confianza la necesitas limpiar tu casa con urgencia de toda energía negativa, de presencias oscuras, piensas o sabes que te hicieron brujería o magia, contacta conmigo. La luz siempre triunfa. Te vamos a ayudar a prosperar en el trabajo, en el amor o incluso a potenciar tus dones espirituales. No lo olvides nunca. La luz siempre triunfa. Bien, vamos con la primera opción. Siempre de izquierda hacia derecha. Dejamos esto por aquí, dejamos esto por aquí. Vamos con la primera opción, el corazón rosa. Primera opción. Bien, vamos con la primera opción, vamos a ver qué va a pasar entre vosotros dos, da igual si es noviembre, diciembre, enero, febrero, junio, julio, da igual, vamos a ver qué va a pasar entre vosotros dos, qué pasará el mes que viene. ¿Qué va a pasar el mes que viene entre vosotros? ¿Qué va a pasar el mes que viene entre vosotros? ¿Qué va a pasar el mes que viene? ¿Qué va a pasar entre vosotros? Bueno, la primera carta, bueno, de acuerdo, vale, maravilloso. El haz de copas nos habla de un sentimiento de amor entre vosotros, un sentimiento de ternura, amor. No nos habla de pasión, eso seguramente irá saliendo a lo largo del vídeo, a lo largo de la consulta, pero efectivamente hay una conexión amorosa entre vosotros dos bastante importante. Ojo, repito, conexión amorosa, no estamos hablando de sexo increíble, fascinante, mágico, madre mía. Bueno, pues lo que estamos viendo aquí, vale. Como siempre digo, acerco mucho la cámara para que podáis ver que estoy interpretando. Haz de copas, la templanza, 6 de oros, 9 copas, suma sacerdotisa. Bien, ¿está todo basado en una relación sentimental? Sí. Tienes que estar tranquilo o tranquila porque esta persona realmente yo diría que te ama. A ver, siempre distingo entre querer y amar. Querer te quiere esta persona. Da igual el tiempo que llevéis juntos. Si lleváis tiempo, mucho tiempo juntos, mucho mejor para mí, mucho mejor para la tirada, porque conectaría mejor todavía contigo. Esta persona tiene grandes sentimientos amorosos, grandes sentimientos amorosos. Que el 6 de oros nos habla de una gran conexión, es verdad. Que el 6 de oros nos habla de una gran atracción física, es verdad. Pero está todo basado, todo sustentado en una gran conexión amorosa entre vosotros dos. Sí que es verdad que a veces habéis tenido algún que otro encontronazo, alguna que otra diferencia entre vosotros dos, problemas de todo tipo. Por eso la templanza nos habla que con la mayor fuerza que existe en el universo, que no es otra que el amor, habéis logrado superar esas diferencias. Repito, habéis logrado superar esas diferencias. Fíjate cómo comienza la lectura con el haz de copas. No nos habla aquí el haz de copas a medida que ha ido conociéndote o tú lo has ido conociendo a él o a ella, ha ido avanzando el sentimiento amoroso. No, prácticamente desde el primer momento, desde el primer minuto. Seguramente vuestra conexión venía de antes. A lo mejor antes de tener una relación amorosa, a distancia, en presencia, clandestina, da igual el tipo de relación que sea, muchos de vosotros que habéis elegido la primera opción, el corazón rosa, ya os conocíais. De ahí que tengáis tanta fuerza
tanta conexión. Bueno, la templanza nos avisa que por muchos problemas que tengáis, vais a poder ir superando esos problemas como vengo diciendo. 6 de oros, no puede ser de otra manera, una carta totalmente kármica. Vuestros destinos estaban unidos. Estabais destinados a tener una relación amorosa, estabais destinados a encontraros, volver a encontraros y tener una relación amorosa. Y que no te quepa ningún tipo de duda, no existen las casualidades. A ti no te gusta el tarot por casualidad. Tú no entras a ver vídeos de tarot por casualidad. Seguramente serás alguien, pues que seas también incluso un tarotista o una tarotista. Pero esto te viene de muy antiguo. Y no solamente me refiero a esta vida. De vidas anteriores, tu conexión con el tarot y con la magia. El 9 de copas nos habla que vuestra relación debe de ir continuando, vuestro destino se tiene que ir cumpliendo, amorosamente hablando. El 9 de copas nos habla de una gran progresión amorosa. Si estáis en una relación clandestina, por ejemplo, vuestra relación no va a sufrir solamente cuando no estéis juntos. Cuando estéis juntos vais a vivir auténticos momentos de pasión, de alegría y de amor. A muchos de vosotros os tengo que advertir una cosita. Da igual el tipo de relación que tengáis, hombre, en una relación a distancia es complicado, pero bueno, por lo que voy a decir ahora. Aquí vemos un embarazo. Aquí vemos un embarazo. Habrá gente que me dirá, pero Rafa, si yo ya tengo 60 años. Bueno, pues si tienes 60 años, aleluya, dijo el Señor. Los milagros ocurren, los milagros ocurren. Pero bueno, me vais comprendiendo. De forma general, todas aquellas personas que puedan estar en disposición de tener hijos, el 9 de copas nos habla de un futuro embarazo. Así que tenéis que estar precavidos y advertidos sobre lo que puede llegar. La suma sacerdotisa en caso de que se produzca el embarazo, esto si tenéis una relación clandestina puede ser una auténtica bomba. Pero bueno, de forma general, nos habla que la relación entre vosotros va a continuar con ese embarazo que, claro, la torre nos habla de una noticia bomba. Como acabo de decir yo, me he adelantado medio segundo, ¿verdad? He dicho, o un segundo, lectura bomba. Bueno, pues aquí nos indica la torre una noticia totalmente traumática para muchas personas, a lo mejor para ti, si no te quieres quedar embarazada, si eres una chica o un chico y estás viendo que tu compañera se va a quedar embarazada. Si tenéis una relación a distancia, va a ser un problema, pero si yo la última vez que estuve con ella o con él fue hace 6 meses, bueno, pues entonces ahí noticia bomba. Si da igual el tipo de relación que tengáis. Si habéis tenido intimidad, hay una probabilidad muy alta del embarazo. Noticia bomba que va a desconcertar a mucha gente. Evidentemente el 3 de bastos, como tenéis una gran conexión física, sobre todo una gran conexión amorosa, esta persona correrá, si eres tú la chica y te has quedado embarazada, da igual donde estés viviendo, voy a acercar esto, vamos a quitar las malas energías que hay aquí, que van a aparecer, ¿eh? Ya han aparecido con la torre, pero van a aparecer. Así que voy a poner yo aquí mi bolita de energía, voy a poner mi bolita de energía para coger y tomar las cartas negativas y acercarla ahí. Mira, 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 mira cómo tocan la carta. Mira cómo tocan la carta. Toma, toma. Cómo le quitan la negatividad. ¿Por qué? Porque lo vengo. Mira, ¿qué he dicho? ¿Qué he dicho? Tengo aquí la baraja, aunque sea un programa grabado, pero ya me conocéis todos. Y si no me conocéis, te invito a que me podáis ver lunes, miércoles y viernes en directo aquí en YouTube, 6 o 7 de la tarde, hora de España. He dicho, van a salir cartas negativas. Aquí tienes. El colgado. Bueno, el 4 de copas. Pues sí, ¿por qué? Porque se va a producir una situación sorprendente entre vosotros dos. En el caso de que se produzca ese embarazo, habrá mucha gente que esto le va a sentar como una auténtica bomba, como si le tirara una bomba en lo alto de la cabeza. Habrá gente que no va a querer ese embarazo. Habrá gente que se va a preocupar muchísimo. Y evidentemente, si estáis en una relación clandestina, por el motivo que sea, tengáis pareja o no, estáis de forma clandestina, tu persona especial es tu jefe, tu jefa o lo eres tú, no queréis que nadie en el trabajo lo sepa, bueno, pues son noticias que van a ocurrir de forma imprevista, tanto el embarazo como una situación que tenga que ver con un desplazamiento, con un viaje, con un coche o carro,
o con el trabajo. Aparte del embarazo, esto que acabo de decir, los próximos días o los próximos meses van a originar entre vosotros dos una situación bastante conflictiva que en muchos casos hará que estéis alejados el uno del otro. Lo mejor de todo es, como nos avisaba la templanza, que tenéis un gran amor entre vosotros dos y estos problemas van a hacer que aguantéis, da igual la situación que sea, para poder continuar con vuestra relación. Aunque se vienen curvas, vienen problemas que van a poner a prueba vuestra relación. Por eso yo quería acercar la bolita, que incluso la estoy tocando yo, fíjate, ¿eh? Mira, mira, toma, para poder desconectar de toda esta energía negativa. Así que sí, el 4 de copas nos habla de decisiones que tienes que tomar, que no las querías tomar, ni te imaginabas que las tenías que tomar, pero no te va a quedar otra. Con tu persona especial o con lo que se va a venir a nivel de embarazo, de trabajo, de movilidad, con un carro, con un viaje. En fin, vais a tener que tomar decisiones. A ver qué es lo que nos indican por aquí las mariposas, el oráculo sanador de las mariposas. Tienes que ser honesto contigo mismo o contigo misma. Tienes que ser honesta. Por eso el 4 de copas nos hablaba de una decisión que tienes que tomar difícil, pero tienes que ser sincero y honesto o honesta contigo mismo para hacer siempre lo correcto. ¿Lo he venido avisando? ¿Sí o no? Pues sí. Bueno, pues vamos a ir recogiendo estas cartitas, esta primera opción, que ha dejado a mucha gente muy pensativa. Bueno, yo te invito a que veas la segunda opción, que seguramente también va a conectar contigo y te va a dar mucha información. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Dejamos esta maravillosa baraja, quitamos el corazón rosa, tomamos el verde, dejamos esto por aquí y esta sería la segunda opción. Bien, vamos a ver qué va a pasar entre vosotros dos, qué va a pasar entre vosotros dos, qué va a pasar entre vosotros dos, qué va a pasar entre vosotros dos. ¿Qué va a pasar entre vosotros dos? Lo primero, gran conexión, físicamente hablando, íntimamente hablando también. Parece que la persona por la cual tú estás preguntando, como diría mi abuela, es un diablillo, y si es una chica, pues es una diablilla, bastante picante, puede que tú también lo seas. Bueno, nos hablan de una gran conexión entre vosotros, sobre todo hasta el día de hoy, por el cual tú me estás preguntando. Porque si me estás preguntando por una persona que has conocido hace una semana, hombre, regular, regular, ¿no? Si me estás preguntando por alguien que conoces desde hace más de un mes, un año, pues entonces se ajusta mucho más a la tirada, ¿eh? Que alguien que hayas conocido hace 15 días. De todas maneras, el as de bastos, una gran carta, con una gran conexión, con una gran fuerza entre vosotros, en teoría, con este programa de tarot interactivo que estás viendo, vuestra relación debería mínimo de continuar durante un año. Bueno, durante un mes y plazo de un año. Mínimo, ¿eh? Mínimo. Para una consulta personal ya sabes cómo ponerte en contacto conmigo. Bueno, y te resuelvo todas las dudas. Pero vamos a continuar con la lectura. A de bastos, gran energía entre vosotros dos. De forma también un poco aleatoria, también nos habla de un posible embarazo. Madre mía, qué vídeo, qué programa estamos viendo. Si no has visto la primera opción, te recomiendo que veas la primera opción, ¿eh? Si no has visto la primera opción, te recomiendo que la veas. Esta segunda opción comienza más o menos igual, con un embarazo bastante fuerte, bastante potente. ¿Por qué digo bastante fuerte y bastante potente? Cabría la posibilidad de que venga más de uno. Si uno ya es difícil porque estáis en una relación clandestina, imaginaos la noticia. Fulanito y fulanita se descubren que están juntos y esperan trillizos. Madre mía, qué bombazo. ¡Qué bombazo! Se lo dices a tu papá, a tu mamá y pierden el conocimiento. Pierden el conocimiento. Madre mía. Sobre todo, y lo digo siempre con total sinceridad, si eres alguien famoso, porque sé que algún famosito, alguna persona con renombre, alguna persona con fama, ve estos vídeos. Lo sé, lo sé. Bueno, pues si tú eres una de esas personas famosas que ve estos vídeos, pues imagínate si eres un presentador o presentadora de televisión.
Ah, que andas con este, con la otra y vais a tener gemelos, trillizos. Un auténtico bombazo. Bueno, pues la relación va a continuar, evidentemente. No hay de momento peligro de ruptura entre vosotros, todo lo contrario, la relación continúa. Pero claro, si se produce ese auténtico bombazo entre vosotros dos, como pueden ser gemelos o trillizos, tenéis que tomar una resolución de cómo va a continuar vuestra relación. La relación, repito, continúa, sí que nos indica siempre el Caballero de Bastos noticias impactantes, sobre todo esta. Otra noticia impactante es que a tu persona especial se traslade a trabajar a otro lugar o te puedes trasladar a trabajar tú a otro lugar y eso os aleja, crea conflictos, crea algún tipo de problema, como también puede crear algún tipo de problema, por ejemplo, un despido, que a ti o a tu persona especial os despidan y eso dificulta la relación. El Caballero de Bastos nos habla de problemas para poder convivir. Y fíjate que el As de Bastos y el 4 de Bastos, si no sale nada muy, muy negativo, que lo vamos a ver ahora en la lectura, nos habla de convivencia entre vosotros dos, ¿eh? Si vosotros dos estáis conviviendo, pues mucho más a mi favor. Pero el Caballero de Bastos nos habla de dificultades y problemas para poder convivir, para poder estar juntos. El 9 de Bastos sí o sí nos habla de dos cositas, nos hace referencia de dos cositas. La primera es de esos problemas que vengo comentando por el trabajo o por los desplazamientos, que el Caballero de Bastos también nos habla de desplazamientos. Si tú vives en Buenos Aires, en la Argentina, y tu persona especial vive en Córdoba, o vive en Corrientes, pues te viene un poco lejos. Si tú vives aquí en España, en Sevilla, y tu persona especial vive en Bilbao, pues es un poco difícil, ¿no? Nos hablan de desplazamientos, dificultades con esos desplazamientos, con el trabajo, con los despidos o con los embarazos. Vamos a tomar el arcano mayor número 12, el colgado, y vamos a quitarle un poquito de energía negativa. Toma ya. Mira, 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 mira cómo se conecta. Lo voy a poner aquí. Mira, mira cómo tocas la carta ahí. Mira, mira cuando yo acerco el dedito. Toma, pues toma. Vamos a quitarle energía. ¿Por qué? Porque efectivamente este tipo de inconvenientes puede hacer, como nos indica el colgado, que vuestra relación se bloquee. Como va a pasar, ¿eh? Se va a bloquear vuestra relación. Vamos a ver cómo continúa la lectura. Vale. Si tiene que ver con problemas del trabajo, vemos aquí una traición o engaño. Perdón. Traiciones o engaños. Cuidadito si sois presentadores de televisión. Lo digo por algo. Lo digo por algo. Cuidadito en el sector en el cual estáis trabajando. Perdón. Vaya por Dios. Perdón. Vamos a continuar con la lectura. Cuidadito con el sector al cual estáis trabajando, da igual el que sea, sobre todo si trabajáis para la tele. Mentiras, traiciones en plural, porque van a ser más de una persona. Tú vas a creer que es tu compañero, tu compañera, tu jefe o tu jefa. No. Hay varias personas que os van a traicionar y os van a engañar. Esto va a salir a la luz, ¿eh? Problemas relacionados con el trabajo, que era lo que yo estaba comentando antes. Si se produce un embarazo, va a haber opiniones de todo tipo, opiniones que no te van a gustar y comportamientos de personas que no os van a gustar. Afortunadamente, la templanza nos habla de un periodo de sanación entre vosotros dos porque estos problemas van a crear tensión en la relación. Estos problemas van a crear dificultades en vuestra relación. Afortunadamente las vais a poder superar. Da igual los problemas que sean, incluso una atracción física por una tercera persona. Una tercera persona que se quiera fijar en tu amor o se fije incluso en ti. Va a crear problemas también entre vosotros. El pensamiento, no digo que vaya a ocurrir, pero el pensamiento de ¿y si me voy con ese hombre? ¿Y si me voy con esa mujer? Problemas se van a poder solucionar y el sol nos habla de una nueva vida, de un nuevo renacer entre vosotros de forma generalizada. Con trabajo, buenas oportunidades de trabajo si finalmente se produce un despido, alejamiento, bueno, os vais a volver a acercar, la posibilidad de sí o sí por fin de poder vivir juntos, como nos indica el 8 de bastos, esas dificultades que teníais para poder
desplazaros, para poder veros, para poder estar juntos, se solucionan todos los problemas, se van a poder solucionar. Y por supuesto el arcano mayor del Sol nos habla, como ya te venía yo comentando, del nacimiento de un bebé. Con lo cual esta lectura no solamente puede ser tu lectura del próximo mes, sino tu lectura de los próximos 9 meses. De los próximos 9 meses. Vais a pasar por diferentes dificultades, pero como ya vengo diciendo, las vais a poder solucionar casi todas. La luna, fíjate que la luna sale debajo del colgado. Lo he dicho anteriormente, tiene relación el colgado con el 7 de espadas y con la luna. Noticias falsas, gente falsa, comportamientos falsos, se van a ir repitiendo. Gracias a vuestro amor, a vuestra fuerza y a vuestra pasión, vais a poder ir superando estos problemas, pero os van a poner en dificultades, ¿eh? Os van a poner en dificultades. Y cuidado con las falsas promesas, tanto a nivel profesional como a nivel sentimental. Esto te lo digo a ti que me estás viendo. Incluso tu persona especial que te quiere mucho y tiene una gran conexión contigo, pero también el 8 de bastos junto a la luna nos habla de promesas que difícilmente se puedan llevar a hacer realidad, se puedan cumplir, difícilmente. Cuidadito con las falsas promesas y dejarse llevar por esas falsas promesas. Bueno, vamos a ver qué te indica por aquí el oráculo de la... ¡Wow! Madre mía, ¿esto qué es? Vamos a barajar otra vez el oráculo de las hadas. El oráculo de las hadas. El oráculo de las hadas. Mantente en tu sitio ante esas personas falsas, ante esos comportamientos falsos, ante esas promesas tanto de tu pareja como a nivel profesional o a nivel de amistades o peor todavía, a nivel familiar. Mantente en tu sitio, mantente firme que aunque se produzca una tormenta, que ya hemos visto que sí, que se va a producir esa tormenta, la tormenta va a pasar. Y como ya siempre digo yo muchas veces, en los divorcios y separaciones se conoce a la pareja. En las herencias se conocen a los hermanos. Y en las dificultades se conocen a los amigos. Te van a venir dificultades de diferentes sitios. Una vez que pase la tormenta, te va a quedar muy claro quién te quiere, quién es falso, quién es necesario en tu vida y quién no es necesario en tu vida. Mantente en tu sitio. Lo lograrás, lo vas a poder conseguir. Y las haditas nos hablan que acerquemos la carta aquí y voy a hacer algo diferente. Como la carta ya venía muy cargada de energía y ahora la ha dotado de mayor energía, la voy a acercar aquí, ahí, y te transmite la energía a ti. Bueno, pues esta sería la segunda opción. Esta sería la segunda opción. Espero que hayas notado esa energía. Espero que la hayas notado. Buena energía. Buena energía. Vamos a continuar con nuestra lectura. Vamos a continuar con nuestra lectura con la tercera opción. Vamos a ver la tercera opción. Quitamos esto por aquí. Y la tercera opción sería el corazón rojo. Perfecto. Ahora la vecina ha puesto a Alejandro Sanz. Ahí está, Alejandro Sanz cantando. Bueno, vamos a ver qué esta persona, qué va a pasar entre vosotros dos. ¿Qué va a pasar entre vosotros dos? ¿Qué va a pasar entre vosotros dos? ¿Qué va a pasar entre vosotros dos? Bueno, el 6 de espada nos habla de diferentes cosas. En el caso de que tengáis hijos, vemos aquí problemas con los hijos. Si lo tenéis de forma común, son vuestros hijos. Si la otra persona tiene hijos, la tienes tú. Si ha habido problemas entre vosotros porque tú querías tener hijos o la otra persona y no es posible, ha creado problemas entre vosotros. La segunda opción que nos habla aquí es distanciamiento entre vosotros. Puede ser que tú que has elegido esta tercera opción me estés preguntando porque la relación entre tú y tu pareja no va por buen camino y haya un distanciamiento entre vosotros. Y la última opción, que es la que menos me gusta, siempre el 6 de espadas, nos habla de la aparición de magia. Aparición de magia, normalmente magia negra. Vamos a ver cómo continúa. Bueno, 2 de copas, hay sentimientos amorosos entre vosotros dos. Aleluya, dijo el Señor, menos mal, pero esos sentimientos amorosos entre vosotros dos están siendo puestos a prueba
por lo que ya acabo de comentar. Por ese distanciamiento, por los hijos, tengáis o queráis tenerlos, y por la aparición de la magia negra. Ha aparecido magia, ¿eh? Bueno, vamos a continuar porque el 2 de copas nos habla de una gran relación amorosa entre vosotros dos, como tenía que ser, como tiene que ser, porque solamente con 3 cartitas nos habla que estáis destinados a tener una gran relación amorosa este mes, el mes que viene, dentro de 2 meses, durante un año, estáis destinados a tener una gran relación amorosa. Puede que de vez en cuando haya dificultades para que os podáis ver. Puede que de vez en cuando o tú o tu persona especial pueda hacer pueda hacer un viaje por motivos de trabajo y estéis distanciados, o puede que por trabajo esté lejos de ti. Todo eso puede ser. ¿Por qué? Porque es un programa de tarot interactivo. Para una consulta personal ya sabéis cómo poneros en contacto conmigo. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. El colgado. Ah, situaciones que se repiten. Vale. Entonces, nos hablan de una gran conexión amorosa entre vosotros dos, de un buen amor, de una gran conexión física entre vosotros dos, de una gran pasión. Y el 10 de oro nos habla de diferentes oportunidades para que podáis estar juntos si estáis en una relación de idas y venidas. Si os separáis, como se indica el 6 de espadas, no te deberás de preocupar porque volverá a ti. Volverá a producirse una vuelta entre vosotros dos. El colgado nos habla de situaciones que se vuelven a repetir, señalando al 6 de espadas. Esos problemas con los hijos, el distanciamiento, un trabajo, dificultad entre vosotros, muchas discusiones. Bueno, habrá una mejoría, diferentes encuentros, continúa esa mejoría, luego se produce un estancamiento de la relación y el sumo sacerdote nos invita a llegar a un acuerdo entre vosotros dos. El 4 de espadas nos habla de tristeza y un alejamiento y de no querer volver a repetir estos errores y que se vuelvan a repetir estas situaciones. Hablo de forma general. Si tú has descubierto que tu pareja estuvo con otra persona y vais a volver a estar juntos, evidentemente no quieres que esta situación se vuelva a repetir. El 4 de espadas nos indica que a lo mejor le descubres el móvil, el ordenador o lo que sea y ves que habla con otro o con otra. Esa situación se volvería a repetir. Te volvería a hacer bastante daño. Te volvería a hacer bastante daño. Ese tipo de situaciones. Por ejemplo, problemas con los hijos. Estáis separados, pero tenéis hijos. Vais a continuar viéndoos, va a continuar la relación y los problemas con los hijos se van a ir solucionando. El 6 de copas termina la tirada con plena felicidad familiar. Plena facilidad para solventar las dificultades y los problemas que tenéis. Si queréis tener hijos y hasta ahora ha sido un inconveniente y un problema y habéis discutido por eso, aquí vienen bebés. Futuro, ¿eh? Futuro a medio y largo plazo. Ni dentro de un mes, ni dentro de 2 en principio. Futuro a medio y largo plazo. ¿De acuerdo? O sea que otro problema resuelto. Si el problema era el distanciamiento, se va a poder resolver. Tanto tu persona especial, representada aquí por el rey de bastos, le va a poner le va a poner un par, el izquierdo y el derecho, bien grandes para poder superar esta relación. Tú irás haciendo exactamente igual. La fuerza nos habla de una relación kármica, es que estáis destinados a estar juntos. Aunque, como a muchas personas le ocurre, hay muchas personas que están destinados a estar juntos y su vida parece un cuento de hadas. Discuten de vez en cuando discuten hacen el amor como leones, con lo cual ya no discuten más, ganan mucho dinero, son felices, tienen hijos, viajan, compran una casa, compran un perro, compran un departamento en la playa, les va todo genial. Pero hay otras personas, como tú, al parecer, que encuentras a la que podría ser perfectamente 2 de copas, carta kármica como el extraño, como la fuerza, perdón. Carta kármica como la fuerza y el 2 de copas nos habla de un amor verdadero. Nos habla de un alma gemela. ¿Puede ser la persona por la cual me estés preguntando tu alma gemela? Sí. Y hay mucha gente como vosotros que para poder ser felices, bueno, tenéis que discutir, os tenéis que enfadar, os tenéis que distanciar, os tenéis que alejar para volver a estar juntos, para volver a saber lo que se siente al estar juntos, para volver a saber lo que se siente al estar separado el uno del otro,
para poder solucionar vuestro orgullo, vuestras discusiones, la cabezonería, por supuesto que entre mucho más dinero en la relación para que podáis ser felices como os merecéis. Chimpún. ¿Qué te ha parecido esta lectura? Pues muy bonita, muy maravillosa. Hay gente que la vida le va muy fácil, prácticamente no se tienen que esforzar para nada, pero vosotros si queréis tener este cuento de hadas representado en el 6 de copas, que es otra carta kármica y nos habla también de un amor del pasado, con lo cual tú y tu persona especial lleváis muchas vidas encontrándoos el uno al otro, tenéis que esforzaros, lo vais a poder conseguir. Rey de bastos, mucha fuerza, mucho carácter. La sota de bastos, muy buenas ideas para poder solventar los problemas o incluso, como nos habla la sota de bastos, poder marcharos a vivir a otro lugar donde haya mejores oportunidades y podáis ser muy, muy felices. Os lo merecéis. Y lo vais a conseguir. Vamos a ver qué nos indica por aquí las hadas. Vamos a ver qué es lo que nos indican por aquí las hadas. ¡Oh! ¿Qué he dicho? Viajes, ¿verdad? Diversiones, dinerito. Bueno, pues un consejo sanador de las hadas es que tengáis unas vacaciones. Os toméis unas vacaciones. Ahí vais a ser el amor como leones. Lo vais a pasar muy bien. Vais a conocer. Normalmente que conozcáis sitios nuevos. No que regreséis a los sitios de siempre. Hacer cosas nuevas, cosas diferentes para no entrar en una monotonía. No os preocupéis por el dinero. En cuanto llegue la oportunidad y tengáis un dinerito, ¡pum! Os lanzáis a hacer ese viajecito que os va a venir muy bien y tenéis que compartir tiempo entre vosotros y pasar ese tiempo de felicidad. Repito, os lo merecéis. Bueno, pues dejamos la bolita por aquí. No ha habido mucha energía negativa en esta tercera opción. Sí, al principio, magia. Magia oscura. Magia oscura. Que os va a dificultar. Ah, es verdad. ¿Veis el poder de la magia negra? Se queda ahí medio oculta y muchas veces no la vemos, que la tenemos delante. Bueno, pues la magia va a provocar, como se indica el colgado, cortes entre vosotros, reflejados en el 4 de espadas. Luego todo se soluciona, pero va a ser un poco molesto. Os va a molestar durante un tiempo. Así que no os preocupéis porque estáis destinados a estar juntos y a ser felices, lo mejor de todo. Espero que te haya gustado el vídeo, este programa interactivo. Para una consulta te pones en contacto conmigo, dale like, suscríbete al canal, forma parte de la familia. Bienvenido a tu casa, aquí vas a encontrar toda la ayuda que necesitas, como por ejemplo la que te he enseñado aquí. Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte, hasta pronto.